Empapado de todo lo que se viene, pero para después de las elecciones, igual bastante, Darío, ¿no? Así es, sí, porque en realidad vamos a tener un efecto embudo, porque van a empezar a aceptarse todos esos aumentos que se habían postergado y muchos que de hecho se habían aceptado, se habían autorizado para octubre, el caso del gas y de los combustibles, que ahora vamos a eso. Ahora todos los servicios van a subir, en particular el gas va a tener un aumento importante porque está dividido el precio en lo que es la generación, sí, del gas, que eso ya se va a aumentar y está discutiéndose, pero va a haber una audiencia formal entre el 13 y el 17 de noviembre, lo que tiene que ver con la generación. Eso es un 60% de la factura que te viene. Claro. Es decir, que no es todo, sino una parte importante. Pero el resto son impuestos y bueno, y tenés también la distribución y el transporte. Y el transporte. Eso se va a discutir también para ver cuánto aumenta esa parte entre abril y noviembre del año que viene. Así que ahí ya vamos a tener lo que tiene que ver con un aumento escalonado. Pero se espera un 40% de aumento para después de los comicios de octubre. Ahora, hay un tema más que tiene que ver con el gas, que es a qué precio se toma el tipo de cambio. Claro, porque en realidad está dolarizado. Así Entonces, es. Bueno, no creo que haya un aumento de tipo de cambio. Me acuerdo en un momento dado que decían, bueno, ¿cuánto va a llegar el dólar y demás a propósito de las PASO? Que yo dije, no va a haber mucha modificación, sí, no va a tener incidencia en los precios justamente por eso. Y ahora puede llegar de 17 a 17,5, ponele. Claro, pero a ver, dos cosas. Sí. Una, que el precio del dólar todavía no se sabe. Hay muchos economistas debatiendo si va a aumentar después las elecciones o no. El gobierno espera para el año que viene un dólar promedio no mucho más alto que este, tenés razón. Pero lo cierto es que el precio que está autorizado a que tomen el dólar hoy es más bajo que el dólar que es hoy. Por eso, cuando se aumente, cuando le dejen tomar un tipo de cambio más alto, por ahí también hay un salto del precio en lo que tiene que ver con el gas. Que bueno, este aumento va a venir en verano, así que no va a ser tan impactante como fue el primer tarifazo del invierno 2016, del año pasado, que lo fuerte ahí también tuvo que ver con que fue un invierno muy frío. Este invierno fue un poco menos frío y aparte el aumento se terminó de dar más tarde. Este aumento del gas se va a dar en el verano y después vamos a tener otro en abril y otro en noviembre del año que viene. 40% ahora después de las elecciones. Después de las elecciones, ya inmediatamente, un mes después de las elecciones. Pero también vamos a tener un aumento en la electricidad y ahí es más diverso lo que se plantea, sí, tanto a nivel nacional como en las distintas localidades. Son 5 millones de usuarios que van a tener un aumento de Nor y de Sur apenas pasen las elecciones, que todavía se está debatiendo. Algunos decían, bueno, entre un 40 y un 110%. Sí, exacto. Y lo que se pregunta es, ¿por qué puede ser tan amplia la diferencia entre el piso y el techo? Bueno, es que justamente no está discutido. Tienen que todavía hacer ciertos relevamientos. Las audiencias que se empezaron a hacer en 2016 quedaron medio mancas y en algunos casos todavía no estaban bien presentados los papeles, tanto de organizaciones de defensa del consumidor como de las empresas, y el gobierno también pateaba mucho por el tema de elecciones. Por supuesto, y además tengamos en cuenta que son obligatorias estas audiencias y después también hubo una judicialización a propósito de que no se habían convocado con los primeros tarifazos, pero no son vinculantes. No son vinculantes. Entonces, tal cual. Todas esas presentaciones que hacen las organizaciones que nos defienden a nosotros como consumidores quedan limitadas. Así es, y aparte recordemos que en las primeras audiencias estaba lleno de gente, que no se podía entrar y demás, sí, y hoy no va mucha gente, o ni siquiera todas las organizaciones de defensa del consumidor. Pasó un poco el tema, y aparte el gobierno había dicho que iba a haber aumentos todos los semestres, ¿no? Sí. Abril, octubre, y lo cierto es que este octubre no la hubo por el tema electoral, eso sin lugar a dudas. Exactamente, bueno, lo tenemos acá a Aranguren, ¿no es cierto? Sí. Y él lo que hizo fue liberar los precios del mercado. En su momento habíamos hablado con Nicolás Gandini a propósito de que por más que liberaran esos precios, no iba a haber aumentos de combustibles si los hubo a nivel mayorista. Pero claro, todos se lo guardan para después de las elecciones. Entre un 8 y un 9% podría aumentar las naftas. Así es, las naftas, o la liberación, del precio, tiene que ver con que está muy atado al precio internacional. Así que cada vez que alguno vea esas noticias que por ahí aparecen en la web y demás, más chiquititos, que subió el precio del petróleo, tenemos que estar
atentos a lo que pasa acá. Ahora, ese 8-9 me olvido, quedan un 10% entonces. Quedan un 10 y algunos hablan de un 11% para después de las elecciones. Sí. Lo cierto es que ese es el monto que subió para mayoristas, las industrias, los grandes comercios y demás. ¿Y para nosotros cuando vayamos a cargar el tanque de nafta? Bueno, eso después de las elecciones, sí. Pero en la previa o en estos meses lo que vamos a tener es un aumento en el traslado a precios. ¿Por qué? Porque si las industrias están teniendo que pagar 10% más o 11% más de nafta o de combustibles en general, te lo trasladan. Un poquito van a trasladar a precios, claro, aunque hayan arreglado o no con el gobierno. ¿Y la luz cuándo aumenta? La luz se espera, a ver, que aumente el 1 de noviembre, pero no se define el monto, lo que decíamos hace un rato, sí. Y tampoco se define el área que va a abarcar este tipo de aumentos. Te voy a contar un par de aumentos más que se vienen, que tienen que ver directamente con alimentos. Más, sí, que son menos regulados que estos. Sí. Igual, de nuevo, la nafta ahora... Claro. Vamos a seguir diciéndole precio regulado, sí, sin lugar a dudas, pero no está tan regulado como antes. Se liberó y bueno, y recordemos que en su momento también lo hablamos, que tenía que ver con un contexto internacional por el aumento del precio del barril de petróleo, un desfasaje, digamos, con los precios acá locales, claro, pero que antes se subsidiaban, se quitaron los subsidios y digamos esa compensación que daba el Estado ahora no la tenían, entonces dijeron, bueno, vamos a liberar, que nos agarramos la cabeza, pero bueno, nos vamos a agarrar porque falta poco para las elecciones. Sí, no, aparte lo que tiene que ver con el precio local y demás es que esa vulnerabilidad frente al precio internacional, es decir, si sube mucho el precio, ¿quién paga esa diferencia en el corto plazo, en lo inmediato? ¿Quién? El consumidor ahora. Antes le tenía que bancar la empresa y tampoco todo, pero y el consumidor esperaba más para tener un aumento. La tarifa, decíamos, de luz puede llevar entre 40 y 110, pero te decía algunos aumentos de alimentos. Sí, ¿qué? Atentos, porque lo que están recibiendo los mayoristas, lo que tiene que ver con carne, con cerdo y con harinas, ya tuvieron un aumento del 3% en los últimos días. Así que puede haber un aumento en los próximos días de los productos derivados de eso. Y eso que importaron carne de cerdo, que nos contaba ya Daniela Prile, que me mandó a comprar carne de cerdo, sí. Pero ahora no sé, porque importaron carne de cerdo, pero no bajaron los precios. No bajaron los precios. Leía un informe de la Universidad de Avellaneda justamente de este tema, que decía que, claro, que los productores se siguen recibiendo lo mismo, claro, que las importaciones no garantizaron una disminución de precios. Ahí tenés, mirá qué rica carne. Viene de Brasil casi toda, parece. Buenísimo para este horario. Pero bueno, así que esos son los aumentos que se vienen. Sí. Muchos de los que estaban regulados se patearon para después de las elecciones y el año que viene va a haber también aumento de tarifas en los servicios y en otros precios, como por ejemplo las naftas, también los peajes y todo lo que tiene que ver con transporte. Aumenta todo, no hay una que me deje que baje el precio. No, por ahora. No va a aumentar. Bueno, gracias. Por favor. Bienvenido igual, Leo, que traigas esas noticias.